Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast de Adoración Viva. Continuamos con el tema El cristiano y las emociones. Sí, bueno, como lo comentamos la semana pasada, un tema realmente de mucha importancia en estos tiempos. Pero esta vez, este episodio, queríamos enfocarlo un poquito más hacia la depresión y la ansiedad. Leía yo en varios estudios y decía que realmente las tasas de personas que están sufriendo en la parte cristiana de depresión y ansiedad son realmente elevadas. Y muchas de las veces es porque se privan de hablarlo con alguien. Se mantienen como que me lo guardo todo para mí por ese temor de a lo mejor decirle o reconocer delante de alguien de que, mira, sí, estoy sufriendo de ansiedad, estoy sufriendo de ataques de pánico, estoy sufriendo de una depresión. Porque creo que a veces se tiene el mal concepto de la ansiedad, de la depresión. Creemos, porque así lo he visto, que es que estoy loco. O es que si lo reconozco, es que estoy mal espiritualmente. Y creo que deberíamos empezar dando como un pequeño concepto de lo que es ansiedad y lo que sería la depresión. Y dice que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en el que la persona se siente deprimida y no tiene motivación ni interés para realizar tareas que antes les eran satisfactorias. Ya, si te pones a verlo, la depresión no es lo mismo que la tristeza. Jamás es lo mismo. Creemos que es lo mismo, pero la tristeza puede ser por algo momentáneo. A mi parecer, la tristeza es algo que, bueno, ejemplo, partió un familiar con el Señor. Está esa tristeza que por un momento a lo mejor nos agobia, por un momento llena nuestras vidas, pero hay un punto en el que ya, bueno, con la ayuda del Señor y con el tiempo eso pasa. Y la depresión, como vemos aquí, es cuando llegas a un punto, y lo hablábamos temprano, hablamos un poquito de eso. Claro, es un poquito más intenso, llega a que ya no tienes ganas de hacer nada, ya lo que quieres es estar encerrado. Se fue de control. ¿Cómo? Se fue de control. Exacto, se te escapó de control y ya lo que antes disfrutabas, ya no lo disfrutas. Ya eso que, bueno, literalmente se me fueron las ganas de vivir. Algo así. En cambio, la ansiedad dice que es un miedo constante. Un miedo constante a veces a lo que sé que va a venir. E inclusive lo leía y decía que a veces era un miedo a cosas que ni siquiera van a pasar. Sí. Pero en tu mente, tus pensamientos te llevan a un futuro que ya va, no, eso no va a acontecer. No te angusties, no te llenes de temor por algo que no ha sucedido. Pero en mi mente ya yo estoy de que me duele aquí atrás. Dios mío, estoy sufriendo de los riñones. Porque me meto en mi amigo Google en internet y dice que el síntoma que me duele aquí es porque ya es una enfermedad terminal de los riñones. Entonces, eso se convierte en algo que se va acumulando y te lleva a un punto en el que se convierte en algo patológico. Ahora una pregunta, ¿la ansiedad te puede llevar a la depresión? Yo creo que sí, o sea, como que una cosa también influye en otra. Porque a veces tenemos ansiedad o vamos a poner el ejemplo del miedo al futuro. Y te crea ansiedad porque no sabes si lo que tú tienes pensado, por decir, cuando salimos del liceo, vamos a ponerlo desde ahí, ya sabemos que vamos a la universidad, luego en la universidad ya tenemos planificado, bueno, vamos a estudiar esta carrera, para luego que termine la carrera comienzo a trabajar en este trabajo que me va a dar dinero para crear mi futuro. Pero a veces todo eso se tuerce. Se tuerce que llega al punto que te graduaste y ni siquiera estás ejerciendo lo que estudiaste. Sí. Entonces piensas que todo, ahora, ¿cómo voy a hacer yo para recapacitar, para tener todo lo que yo tenía planificado? Voy a lograr hacer. Ahí empieza la ansiedad, el temor al futuro. Lo voy a lograr, lo voy a tener, no lo voy a tener.
Y si eso sigue calcomiéndome, puede llegar un punto de depresión de que no voy a seguir luchando porque ya de nada me sirve, no estoy logrando nada. No estoy logrando lo que pensé. Entonces yo pienso pues que una ansiedad te puede llevar también a una depresión. Al no tener las cosas, entonces me deprimo. No lo voy a lograr tener. Entonces, como tú decías, me encierro. Una de las cosas que, bueno, yo lo voy a decir personalmente, a mí me pasa, es que a veces me cuesta decir lo que estoy pasando. O sea, como que me lo trago. Como que, bueno, exacto. Dios y yo lo conocemos. Por una parte es buena, pero siento que por otra parte es mal, porque sabemos que nuestra primera fuente es Jesús, es Cristo a quien tenemos que acudir y Él es el que nos da como la solución. Pero a veces también me encierro de ni siquiera decir a otras personas, mira, sabes que me estoy angustiando por esto, Claro. o estoy pasando por aquello, no sé si porque las otras personas no me entiendan o no sé por qué, pero como que uno se encierra en ese punto, pero uno también necesita hablarlo, como tú decías, pues no solamente encerrarnos nosotros, sino también expresarlo, y como la palabra también dice que todos somos un cuerpo en Cristo, entonces las otras personas también pueden ser de beneficio. Un cuerpo nada más no tiene brazos, pues, sino que entre todo el cuerpo hacemos todas las funciones, nos hacemos funcionales también. Sí, fíjate que leía que la depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente y afectando a millones de personas. Es una enfermedad que ha venido afectando a las personas de una manera muy rápida. Estás hablando de al salir del liceo, universidad, entrando a los 30. Sí, hemos hablado entra la crisis. la crisis de... Sí, mucha gente le agarra a los 40, a los 50, pero sí es algo que ha venido afectando a la población como tal. También al no conseguir empleo, al no conseguir estabilidad económica, también, seas cristiano o no, te sucede. Exacto, fíjate que una de las cosas que yo pienso que puede ser una herramienta para combatir esos pensamientos o esas emociones que se nos van de las manos, es recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y lo leía en una prédica, lo veía en una prédica, en un video de un hermano que decía, no podemos, en ningún momento de nuestra vida podemos decir, Dios no ha sido fiel o Dios no ha estado conmigo. Porque, claro, estamos en el presente y estamos viendo una situación, a lo mejor país, una situación familiar, una situación de pareja en un matrimonio en el que es tan abrumadora que no ves más allá. Y el predicador decía, no veas ese presente, pero ve el pasado. No para vivir atrapado en el pasado, sino para darte cuenta de cuántas veces Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, de cuántas veces Dios nos ha librado a lo mejor de una enfermedad, cuántas veces Dios nos ha dado una provisión a través de la persona que menos esperábamos. Y cuando tú empiezas a recordar todas esas veces en las que Dios ha sido fiel, te vas a dar cuenta, como que se pasa un interruptor en el que tú dices, realmente Dios ha sido fiel, Dios va a ser fiel. Igual que recordar las promesas. O sea, las promesas que Dios, es como que Dios te activa, o sea, te recuerda, te dice, mira, yo te prometí esto, yo te prometí aquello, y eso anima a uno pues a salir de la ansiedad y la depresión. Por eso es lo importante también de estudiar la palabra y las promesas que Dios ha dejado aquí en las Escrituras para nosotros. Ahora, Gilbert, ¿tú crees que cuando hablábamos hace ratico de esa percepción que a veces tenemos como cristianos de que si estoy en una crisis de ansiedad o si estoy pasando por un episodio de depresión, es porque estoy mal espiritualmente? No necesariamente, porque si nos vamos a la palabra, hay muchos hombres de Dios, profetas incluso, que desearon hasta la muerte. El profeta Jeremías es un ejemplo de eso. Él estaba pasando por un momento en donde, por ser la boca de Dios aquí en la tierra, todo el mundo lo odiaba. Y entonces él deseaba la muerte, o sea, decía que nadie lo quería, que para qué servía a Dios si el resultado iba a ser ese. Entonces, no necesariamente porque uno esté sirviendo a Dios no va a pasar por esas cosas. El profeta Elías fue otro. Y fíjate que la ansiedad que tenía Elías lo llevó a hacer cosas que Dios no lo había mandado. O sea, entramos en esa cosa de que
tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Y entonces ahí es donde entra el error de uno, en donde uno suelta la voluntad de Dios y no consulta la voz de Dios, porque estamos llenos de tanta ansiedad que nos perdemos de escuchar la voz de Dios. Eso es algo, como quien dice, una palabra clave, la que acabas de decir, de que cuando estamos en ese momento de ansiedad, tomamos decisiones erróneas porque estamos tan sumergidos en eso que se nos hace imposible escuchar la voz de Dios. Se nos hace como que borrón de que en su palabra hay cantidades de promesas hacia nuestras vidas, de que Él no nos dejará, de que no nos va a abandonar, de que a lo mejor ese momento que estás viviendo ahorita no es el final. Ese no es el propósito de Dios en tu vida. Y lo hablábamos temprano, decíamos que, y yo te ponía una comparación la otra vez, lo hablamos como grupo, de que el enemigo siempre anda como los perritos que están pendientes de si a uno se les cae velando. El enemigo siempre anda así, buscando y viendo por qué ladito nos puede agarrar. Y yo creo que aparte de Dios, alguien que conoce nuestro más mínimo movimiento porque nos está observando todo el tiempo es el enemigo. Y el enemigo a veces nosotros lamentablemente se las ponemos en bandejita de plata. Le abrimos, como quien dice, así, aquí está todo lo que estoy sintiendo, todo está aquí sobre la mesa. Y el enemigo lo que hace es agarrar, mira, este está por aquí. Mira, se siente de que es un perdedor. Entonces lo que va a venir a la mente, los dardos que va a lanzar es que no lo vas a lograr. No sigas, porque ¿para qué? Eso, para apoyar lo que estás diciendo, es eso, pues, porque la ansiedad y la depresión, todo comienza acá. O sea, y si le damos rienda suelta aquí, el enemigo, como decías, pues, para afianzar eso, lanza los dardos, y si nosotros lo dejamos, va a destruir en la mente, y después nosotros comenzamos a accionar por nuestra propia cuenta, y comenzamos a tener decisiones erróneas en nuestras vidas, pues. Si bien sabemos que pueden estar viéndonos personas que, siendo cristianas o no, pero en el caso de siendo cristianas, pasar por depresión y sentirse mal por ello. Sentir como que, bueno, Dios mío, si yo leo la Biblia, estoy metido en las cosas de Dios, pero aún así paso por ansiedad y depresión, es normal. La Biblia habla que tanto para el justo como al injusto, debajo del sol, pues, lo importante es buscar una ayuda. Exacto, como nosotros enfrentamos esos momentos. Tenemos que hablarlo, hay que hablarlo. Si se sale de control, como lo decía Daniela al comienzo, si se intensifican todos esos síntomas, lo importante es buscar ayuda. Fíjate que de repente uno lo toma como que, oye, ¿por qué yo estoy pasando por este proceso? O sea, a veces creemos que porque a mí, pero resulta que Dios nos está preparando para algo mejor. También dice la palabra que con el consuelo con que nosotros somos consolados, con eso vamos a consolar a otros. O sea, por lo que tú pasaste, de repente va a haber alguien débil en la fe que esté pasando por eso y tú lo puedes ayudar. O sea, Dios nos equipa, a pesar de que lo podamos ver como una tragedia o algo malo hoy, pero de repente para el mañana es una ayuda para el mismo cuerpo de Cristo. Claro, es que es así. Todas las situaciones por las que nosotros atravesemos, en algún momento, en algún punto del camino, va a venir una persona que está atravesando esa misma tribulación, que está atravesando ese momento, que están en el lodo cenagoso y no encuentran esa palabra de aliento, no encuentran a lo mejor a alguien que, como tú decías temprano, que se cierran a que no, es que no lo voy a hablar con alguien porque nadie me va a entender. Nadie va a entender estos sentimientos que yo tengo, nadie va a tener empatía conmigo. Y nos cerramos totalmente. Y yo siempre he sido partidaria de eso, de que a veces no es lo mismo hablar, por ejemplo, yo hablo contigo acerca de un ataque de ansiedad o de una depresión cuando yo no he vivido un momento de
estar en esa situación. En cambio, si tú lo has vivido y en algún punto se te acerca el Itzaí y te dice, oye, mira, Albert, estoy sufriendo ahorita de mucha ansiedad en mi vida porque, bueno, no consigo trabajo o mi familia, oye, está pasando una situación difícil, mi hermano se quedó sin trabajo, estamos en la casa bastante preocupados. A lo mejor Albert tiene la palabra correcta para decirlo, porque fíjense que lo mencionaban en el episodio pasado, algo muy importante es que no es hablarlo con cualquiera, es hablarlo con las personas correctas. En el caso de nosotros como miembros de una iglesia, están nuestros pastores, que son los líderes espirituales, están nuestros líderes directos. Si estás trabajando en un ministerio específico, llámese adoración, llámese diaconado, protocolo, tienes a tus líderes directos, que son esas personas que también han sido puestas para guiarnos y para ayudarnos. Porque cometemos el error de a veces de hablarlo con cualquiera y hay un dicho que dice que yo lo digo pero el diablo lo riega, algo así. Y a veces lamentablemente se cae en eso de que le contamos a ese hermanito que le gusta hablar bastante. Y entonces cuando nos vamos a ver media iglesia, sabe a lo mejor lo que está aconteciendo. Y yo hablaba con una hermana acerca de este tema y ella nos decía, mira, a veces nos cuesta tanto identificar mis emociones o lidiar con las emociones porque pensamos que como cristianos cuando recibimos a Cristo y decimos somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, quiere decir que cuando yo dije eso, entonces automáticamente todo se borró de mi vida. Y entonces las heridas con las que yo venía por traumas, por situaciones, a veces hasta de abuso, ya con decir eso y haber recibido al Señor, todo se borró. Y ella me decía, y eso no es así. O sea, es verdad, Dios va a hacer todas las cosas nuevas, pero es a medida que tú abras tu corazón, permitas que el Señor obre y empiece a sanar esas heridas, empiece a lo mejor a quitar rencores que traes de años de haber recibido maltratos verbales, maltratos físicos. A medida que el Señor va trabajando en nosotros, es que esas cosas viejas van a pasar y todo va a ser hecho nuevo. Cuando vas conociendo quién es Jesús y qué hace Jesús. Entonces, cuando comienzo a conocer quién es Jesús, van sanando las heridas y lo que Jesús hace en nuestras vidas. Fíjense que el salmista decía aquí en Salmos 43:5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. En Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. ¿Ves? O sea, no es una cuestión de que como cristianos no podemos tener esas emociones, no podemos vivir esos episodios. Es que cuando estemos atravesando esos episodios, vayamos ir aquí, a la palabra, a donde vamos a encontrar ese refugio, a los pies de Cristo. Fíjate que dice, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti. Más adelante en otro salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová. Todas esas emociones están plasmadas ahí. Creo que David es uno de los que más las plasma a través de todos los salmos. Cuando dice en ese salmo que tú leíste ahorita, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, le está diciendo el alma siendo el centro de las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás en ese punto en el que ya no sale adoración de mi boca? Espera, levántate, renueva, porque todavía hay alabanza para mi Dios. También en Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada. O sea, está diciendo que sí podemos inquietarnos, pero que ya va, no te inquietes por nada. En cambio, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y agradezcanle lo que Él ya ha hecho. Lo que decías anteriormente, que recordemos lo que Dios ya ha venido haciendo en nuestras vidas. Entonces Dios, que da paz a quien lo honra, cumplirá su promesa y los protegerá de todo mal. Lo que hemos venido hablando al transcurso de la conversación. Exactamente.
Fíjate que yo comentaba en estos días en la iglesia que hubo un momento en el que estábamos pasando nosotros en nuestro hogar por una situación también en donde habían muchos problemas, como dice el dicho, cuando el pobre lava llueve. Entonces parecía que todos los días estábamos lavando y todos los días llovía porque eso era un problema tras otro. Y cuando estamos así, entonces todo lo que vemos a nuestro alrededor es malo. No es una cuestión de que me digo, bueno, no me voy a enfocar en lo malo, Señor, me voy a acordar tus promesas, sino que, Dios mío, ahora el compresor del aire acondicionado. Señor, y ahora el carro esta mañana cuando lo prendí, que escuché un ruido. Y a lo mejor era algo normal del carro de la mañana porque estaba frío, pero ya en mi mente es, Señor, las válvulas. Dios mío, la correa. Señor, el cambio de aceite. Fíjate que tú das ese testimonio y yo leía en internet cosas de por qué la gente tiene ansiedad y muchas personas colocan que que se les dañe el carro les genera ansiedad y no lo controlan. Sí. Claro, es que es así, es una cuestión tremenda. Y estábamos en la iglesia, en un servicio de adoración, y estaba meditando yo oye, Señor, naguará, que realmente están las aflicciones, esto que está sucediendo, esta tribulación. Y yo siempre digo que hay alabanzas y hay adoraciones que tienen letras que trascienden los años. Que así el salmista la escribió hace 20, hace 15 años, tú la escuchas hoy y dices, pareciera que la escribió para este tiempo, para este momento. Y una de esas alabanzas para mí particularmente es Alaba a Dios. Y específicamente esa parte, yo estaba diciéndole al Señor, oye, Dios mío, pero esta tribulación y ¿hasta cuándo? Y me venía a la mente, era como yo le decía y me respondía, yo le decía y me respondía. Y decía, Dios mío, ¿hasta cuándo esto? Y me venía la canción, oh alaba. Y Dios mío, pero es que ya no puedo más, simplemente alaba. Dios mío, pero es que la prueba estoy llorando el sufrimiento. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Pero es que ya no puedo más, ya de mí no sale más, ya realmente no encuentro ese momento en el que pueda adorar. Y dice, alaba, simplemente alaba. Y sigue la canción y dice, porque tu alabanza, Él la escuchará. Y como quien dice, para rematar, dice, Dios va contigo abriendo caminos, quebrando cadenas. Él está con nosotros. Y yo en ese momento, bueno, pude entender muchas cosas. Y sobre todo cuando también ese salmo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando decimos bendeciré a Jehová en todo tiempo, sí, es una carga fuerte. Fíjate que Jesús dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Lo dice Jesús allí. Algo que yo quería aquí mencionarle, muchachos, es lo que estaba leyendo Albert. Que Jesús lo decía hace muchos años atrás, ya lo decía. O sea, él hablaba de la ansiedad y el afán. Una de las mayores cosas que por lo menos a mí en particular me afanan, que yo le comentaba a Dani la otra vez, era que yo decía, no me sale nada, no me sale nada. O sea, yo intento, yo le sirvo al Señor, voy, y a veces ese afán, no a veces, hacía que mi compromiso con el Señor no fuera al 100%, pero era por causa de ese afán. Y Jesús, o sea, nos decía, no os afanéis por vuestra vida, por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de comer, porque mira las aves y el Señor, nuestro Padre Celestial, tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más no va a tener el Señor cuidado de nosotros siempre y cuando nosotros cumplamos la palabra que dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá con añadidura?
Amén. Amén. Bueno, el tiempo ha pasado bastante rápido. Este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Pudiésemos hacer hasta un tercer capítulo con relación a este tema. ¿Les parece? Bueno, no sé qué dicen los que nos están viendo, si quieren escuchar un poco más acerca de este tema. Sí, bien sabemos de que muchas de las personas que nos ven o las que nos escuchan pueden estar pasando por esta enfermedad, por este problema, que cualquier persona puede ser vulnerable. Pero lo importante es que nos mantengamos alerta en todo tiempo y saber identificarlo. Lo hablamos en el episodio pasado. Si no han visto el episodio pasado, busquen el capítulo 1 y suscríbanse. Bueno, ya más adelante le vamos a pedir eso. Entonces, busquen ayuda, ¿ok? Pero primeramente, oren a Dios, oren al Señor, estén en búsqueda de la palabra, que lo comentaba en el podcast pasado, de que allí están las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras ansiedades, a muchas de esas cosas. Sí, no es fácil, también lo hemos pasado, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y sabemos de que Dios nos va a dar la victoria siempre. Para los que nos están viendo, Dios te va a dar la victoria, ¿ok? Tal vez no ahorita y mañana, pero sí te la va a dar en el momento que Él tiene preparado para ti. Amén. Así que, no sé si quieres agregar algo. ¿Una oración? Si quisiera agregar un versículo corto que dice el Señor en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. La única forma de nosotros de hacer que el diablo huya de nosotros es sometiéndonos a lo que el Señor nos dejó aquí. Amén. Amén. Claro que sí. Gloria a Él. Amén. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por este momento de comunión contigo. Te damos las gracias por todas esas personas que nos ven y nos escuchan, buscan este tema y estamos cada día aprendiendo más, compartiendo acerca de esta problemática que sucede, Jesús. Te damos las gracias porque tú nos has dejado las herramientas para salir de ellas. Tú nos has dicho que no nos preocupemos porque tú estás allí con nosotros, Señor. Te damos las gracias, guarda a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, protégelos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este podcast y seguimos adelante, seguimos trabajando duro para poder llevar un mensaje de amor a todos los que nos escuchan, un mensaje del Señor. Amén. Así que, bueno, no perdamos la oportunidad para decirle a las personas que están allí que se suscriban, ¿ok? Denle a la campanita, dilo tú. Comparta, activen la campanita y suscríbanse. Claro que sí. Entonces, bueno, seguimos hasta la próxima. Hasta un próximo episodio. Chao.